Érase una vez un reino donde los límites entre la magia, la adivinación y la conexión con los muertos eran borrosos. En este lugar surgieron preguntas intrigantes sobre los límites de estas artes y cómo nos relacionamos con quienes han fallecido. En el centro de esta historia encontramos a Saúl, el primer rey ungido de Israel. Sin embargo, su viaje está marcado por peligros sutiles, el orgullo y la desobediencia. Saúl, inicialmente elegido por Dios y dotado de dones extraordinarios, poco a poco sucumbió al orgullo y la desobediencia, desviándose de los mandamientos divinos. El pecado original de Saúl fue el orgullo, una sombra que oscureció su camino. Incluso después de haber sido rechazado por el Señor, Saúl persistió en su reinado, negándose a aceptar la sentencia divina. Su túnica real estaba rasgada, pero continuó gobernando como si nada hubiera pasado, lo que revela la incapacidad común del hombre para resistirse obstinadamente a admitir sus errores. Además del orgullo, la desobediencia también marcó la historia de Saúl. Dios había dado órdenes claras de destruir a los amalecitas, los enemigos de Israel, pero Saúl decidió seguir su propia voz. Perdonó la vida al rey Agag y se quedó con lo mejor del botín, sin tener en cuenta las instrucciones divinas. Su desobediencia culminó en su rechazo por parte del Señor. La rebelión de Saúl contra la autoridad divina profundizó su tragedia. En lugar de aceptar humildemente su sentencia, persistió en gobernar y perseguir a David, el elegido de Dios. Saúl llegó incluso a consultar a una médium, acción estrictamente prohibida por la ley. Su rebelión contra Dios lo hundió aún más en el pecado. La tristeza alcanzó su punto máximo con el abandono divino. Dios retiró su espíritu de Saúl y ya no respondió a sus súplicas. Privado de la presencia divina, Saúl enfrentó angustia y desesperación. Ni siquiera la oración le trajo consuelo, porque el Señor no le respondió. Así, en esta fábula de los reyes y la divinidad, aprendemos sobre los peligros del orgullo, la desobediencia y la rebelión contra la autoridad divina. Que reflexionemos sobre estas lecciones y busquemos la humildad, la obediencia y la sumisión a la voluntad divina en nuestros propios viajes encantados. Y así, Saúl, abandonado incluso por sus compañeros humanos, se enfrenta a una tragedia innegable. Sin recursos divinos ni apoyo terrenal, sucumbe al miedo y comete lo imperdonable, recurre a una medium, desafiando las prohibiciones de la ley. Un abandono paulatino os lleva al umbral de la idolatría, un camino triste que nos hace reflexionar sobre el peligro de alejarnos de Dios. En esta historia, somos testigos del trágico diálogo final entre Saúl y Samuel. En una escena conmovedora, Samuel reprende a Saúl por su práctica de nigromancia, señalando las consecuencias de su desobediencia. Anuncia la derrota de Israel y la muerte inminente de Saúl y sus hijos, marcando un momento de profunda angustia. La desobediencia de Saúl no solo trae tragedia a su propia vida, sino también a la de todo el pueblo. Nuestra reflexión se extiende a los líderes de hoy, mientras oramos por sabiduría y justicia en sus gobiernos. Que este episodio de la historia de Israel nos lleve a la humildad y la obediencia, advirtiéndonos contra la corrupción del orgullo en nuestros corazones. Que permanezcamos sumisos a la autoridad divina, incluso cuando enfrentemos desafíos y deseos contrarios. En tiempos de incertidumbre, se nos recuerda que no debemos dejarnos vencer por el miedo y la desesperación, siguiendo el trágico ejemplo de Saúl. Mantengamos los ojos fijos en el Señor, nuestra roca y libertador, que nos insta a no temer, porque Él está con nosotros, fortaleciéndonos con su mano justa. La historia narrada en el capítulo 28 de Primera de Samuel, donde Saúl busca en Endor un medium para comunicarse con el difunto profeta Samuel, plantea complejas cuestiones exegéticas. El debate sobre si Samuel realmente resucitó por arte de magia o si fue un truco impregna la interpretación de este episodio. Hay argumentos convincentes a favor de la evocación real de Samuel. El texto sugiere claramente que Samuel aparece y habla con Saúl, reprendiéndolo por su práctica de nigromancia. El respeto de Saúl al inclinarse ante la presencia de Samuel y el cumplimiento de la profecía sobre la derrota de Israel se consideran evidencia de autenticidad. Algunos sugieren que Dios podría haber autorizado excepcionalmente esta evocación para transmitir un mensaje a Saúl. Sin embargo, hay argumentos en contra. La clara prohibición de la nigromancia en la ley de Moisés plantea dudas sobre la cooperación directa de Dios con una práctica condenada. Además, indicios en el texto, como la reacción de sorpresa de la bruja al reconocer a Saúl, sugieren una posible impostura.
también se mencionan términos asociados a prácticas espíritas prohibidas. Este intrincado debate nos recuerda la importancia de la humildad y la obediencia ante la voluntad divina. Independientemente de la interpretación, la historia de Saúl nos advierte de los peligros que surgen cuando nos desviamos de los caminos de Dios y buscamos soluciones prohibidas. Que permanezcamos firmes en la fe, confiando en la gracia divina y evitando las trampas del orgullo y la desobediencia. Finalmente, surge la consideración de que, si Samuel realmente hubiera sido llamado por Dios, ciertamente habría reprendido a Saúl por el pecado de nigromancia. Sin embargo, este argumento se contradice con una tercera hipótesis, la posibilidad de que se tratara de una aparición engañosa, permitida por Dios. Esta teoría busca conciliar los pasajes donde Samuel habla y actúa con la prohibición bíblica de la nigromancia. Independientemente de la exégesis precisa, el mensaje central sigue siendo claro: Saúl, al dedicarse a la nigromancia, comete un pecado grave, lo que indica su alejamiento de Dios. La forma exacta de la aparición se vuelve menos crucial que el significado fundamental. Israel perdió a su rey legítimo, inmerso en el ocultismo. La oración por los líderes de hoy se vuelve aún más crucial, pidiéndoles que permanezcan fieles a la voluntad divina y eviten prácticas prohibidas. Se requiere sabiduría para comprender lo que Dios espera de nosotros y obedecerlo por amor. Explorando las interpretaciones predominantes, pasa a primer plano la hipótesis de una aparición engañosa excepcionalmente permitida por Dios. Este punto de vista, sostenido por muchos a lo largo de la historia cristiana, incluidos los padres de la Iglesia, Tomás de Aquino y Calvino, ofrece una explicación coherente de las tensiones evidentes en el texto. Esta interpretación resuelve las aparentes contradicciones del texto, conciliando elementos que sugieren una aparición real de Samuel con argumentos en contra de esta posibilidad. Además, se alinea con el rechazo bíblico de la magia y la nigromancia, al tiempo que permite la intervención divina de una manera particular. La consistencia histórica de esta interpretación resalta su fuerza, proporcionando una explicación integral de este complejo episodio. Considerando las limitaciones de la comprensión humana ante los misterios divinos, la hipótesis de una aparición engañosa permitida por Dios surge como la explicación más satisfactoria para este intrigante episodio, preservando el mensaje teológico principal, la trágica ruptura entre Saulo y Dios, que condujo a la drama de nigromancia. Refuerzan la excepcionalidad de estos acontecimientos y no establecen una norma para la comunicación entre vivos y muertos. Además, tales eventos ocurrieron según la voluntad de Dios y no fueron buscados mediante prácticas como la nigromancia. En resumen, la Biblia condena enérgicamente la brujería, la nigromancia y prácticas similares. Enseña que los muertos están inconscientes, residen en la morada de los muertos y no pueden comunicarse con los vivos. Las excepciones registradas en las Escrituras son casos extraordinarios, guiados por la voluntad divina y no por prácticas prohibidas. A la luz de estas verdades bíblicas, es crucial que permanezcamos fieles a la palabra de Dios y evitemos cualquier participación en prácticas ocultas que vayan en contra de sus instrucciones. Oremos por discernimiento y sabiduría, buscando comprender y obedecer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. La historia destaca los peligros del orgullo y la desobediencia. Saúl, inicialmente ungido y elegido por Dios, cayó debido al orgullo y la negativa a obedecer los mandatos divinos. Esto sirve como advertencia a los cristianos sobre la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios en sus vidas. Consultar a un médium resalta la necesidad de confiar en Dios en tiempos difíciles. En lugar de buscar guía en prácticas prohibidas, debemos confiar en la divina providencia y buscar guía a través de la oración y la palabra de Dios. La historia nos recuerda la importancia de aceptar la realidad de la muerte y confiar en la promesa de la resurrección. Tratar de contactar a los muertos va en contra de los principios bíblicos, y la verdadera esperanza reside en la obra redentora de Cristo y la vida eterna que Él ofrece. La caída de Saúl y su búsqueda de lo oculto nos advierten sobre los peligros espirituales que pueden surgir cuando nos alejamos de Dios. La apostasía gradual puede conducir a decisiones desastrosas y es esencial que permanezcamos firmes en nuestra fe y lealtad a Dios. En definitiva, la historia de la médium de Endor nos anima a mantener una fe sólida, a confiar en Dios en todas las circunstancias y a rechazar prácticas contrarias a sus instrucciones. Que aprendamos de los errores de Saúl y busquemos guía y fortaleza divinas en nuestro viaje espiritual. Que aprendamos de las lecciones de este pasaje bíblico,
resistiendo la tentación de consultar médiums o participar en prácticas esotéricas. Que nuestra confianza esté puesta completamente en Dios, reconociendo su soberanía y aceptando las verdades bíblicas sobre la vida después de la muerte. Que el Espíritu Santo continúe guiándonos y fortaleciéndonos en nuestro camino de fe, ayudándonos a permanecer obedientes a la voluntad divina. Que la palabra de Dios sea siempre lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Gracias por compartir estas edificantes reflexiones. Si tiene más preguntas o necesita más orientación, no dude en preguntar. Que la gracia y la paz de Dios estén siempre con nosotros. Dios los bendiga.